Bienvenidos a este episodio de Substantial Matters, Life and Science of Parkinson's en español. Soy René Sánchez Mesa, su anfitrión para los episodios en español. En la Parkinson's Foundation queremos que las personas con Parkinson y sus familiares reciban la atención y el apoyo que necesitan. Una mayor atención inicia con el progreso de la investigación, lo que lleva a una vida de mayor calidad. En esta serie de podcasts resaltamos los frutos de esa investigación, los tratamientos y las técnicas que pueden ayudarle a tener una vida de mayor calidad, así como la investigación que puede resultar en un mejor mañana. Los profesionales de la salud aliados son un grupo de profesionales médicos cuya función y conocimientos complementan la labor de los médicos. Entre ellos se encuentran los fisioterapeutas, terapeutas del habla y el lenguaje, nutricionistas y más. Son tan importantes como sus especialistas en trastornos del movimiento y neurólogos y desempeñan un papel vital en la creación de un equipo de atención al Parkinson integral y completo que atienda sus necesidades individuales y se ocupe de su bienestar general. En este episodio hablamos con Ana Molano, una terapeuta del habla y el lenguaje especializada en el tratamiento de los trastornos de la voz y la deglución. A medida que avanza la enfermedad de Parkinson, la voz de una persona puede volverse más suave o puede experimentar dificultades para tragar. Ana habla de las ventajas de trabajar con un terapeuta del habla para evaluar y abordar los desafíos del habla y la deglución en la enfermedad de Parkinson. Destaca la importancia de obtener una evaluación de referencia para identificar los problemas actuales, lo que ayuda a crear un plan terapéutico individualizado. También habla de los síntomas frecuentes que puede experimentar una persona con la AEP, así como de algunos signos menos comunes a los que hay que estar atentos. Cuéntenos un poco acerca de usted y su trabajo en la comunidad de Parkinson. Bueno, hola, yo soy Ana Molano, una patóloga del habla y lenguaje bilingüe. A lo largo de mi trayectoria profesional, he trabajado en varios hospitales, incluyendo el Hospital Bethesda y el Hospital Memorial, en donde tuve la oportunidad de apoyar poblaciones pediátricas y adultas. Mientras que estuve en el Memorial Hospital West, el Hospital Memorial, me especialicé en el tratamiento de trastornos del lenguaje, cognitivos, de alimentación y deglución. Trabajé extensamente con la población de Parkinson, proporcionando el Lee Silverman Voice Treatment, LSVT, Speak Out, y intervenciones para la disfagia para quienes lo necesitaban. Después de eso, estuve en el entorno de cuidados agudos, en donde evalué y proporcioné intervenciones a adultos que enfrentaban desafíos después de accidentes cerebrovasculares, cirugía u otros incidentes médicos. También tuve el privilegio de trabajar en los cuidados intensivos neonatales con bebés prematuros, enfocándome en los desafíos de alimentación y deglución. En este rol, yo brindé atención individualizada y eduqué a los padres guiándolos a través de prácticas de alimentación críticas mientras sus pequeños crecían. Actualmente, soy director de operaciones de Voice Rehab en asociación con South Florida ENT Associates, donde continúo enfocándome en los trastornos de voz, deglución y vías respiratorias. A lo largo de mi trayectoria he podido disfrutar a trabajar con poblaciones de Parkinson's, proporcionando intervenciones cognitivas de voz y de deglución. He organizado y facilitado sesiones grupales para personas con Parkinson's, ofreciendo educación tanto en inglés como en español a pacientes, cuidadores y familias. Además, he tenido el honor de hablar en eventos organizados por la Fundación Parkinson's, abogando aún más por esta increíble comunidad. Ana, ¿cuáles son algunas de las primeras señales de que hay algún problema al hablar y tragar a los que deben estar atentas las personas con Parkinson y sus familiares? Algunas de las primeras señales que las personas y sus familias deben tener en cuenta incluyen cambios en la calidad de voz, expresiones faciales reducidas, dificultad para iniciar el habla, dificultades para la deglución, babeo o aumento de la producción de saliva. Específicamente, los cambios en la calidad de voz se pueden manifestarse como una voz más suave, un habla arrastrada o un tono monótono. Las personas también pueden notar que su ser querido habla con menos claridad o tiene una voz ronca. A menudo la persona que habla suavemente no siente que está hablando demasiado bajo, entonces no se dan cuenta que el volumen de voz ha bajado.
Las expresiones reducidas es una disminución en la expresividad facial, conocida como una cara enmascada o afecto plano, a lo que puede hacer que parezca que las personas están menos involucradas o interesadas en la comunicación. Con la dificultad para iniciar el habla, las personas pueden tener dificultades para comenzar a hablar o encontrar las palabras adecuadas, a lo que puede llevar la frustración. Esto puede ser un signo temprano de una deterioración cognitiva. Las dificultades para la deglución, las primeras señales pueden ser incluir la tos o asfixia al comer o beber, la sensación que la comida se queda atascada en la garganta o tardar más en terminar las comidas. Y el babeo o aumento de la producción de saliva puede ser un signo de dificultad a manejar la saliva que a menudo está relacionado con desafíos de deglución. En cuanto a señales menos comunes o más difíciles de identificar, puede ser la aspiración silenciosa. Esto ocurre cuando la comida o el líquido ingresan a las vías respiratorias sin producir un reflejo de tos, lo que hace que sea más difícil de detectar. La aspiración silenciosa se puede confirmar mediante un estudio instrumental de deglución. ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Porque a menudo las personas con la enfermedad de Parkinson's no informan sobre la disfagia, mucho menos de lo que realmente ocurre, significando que muchas personas con EP tienen disfagia y no se dan cuenta hasta que la disfagia esté muy mal. Pero hay otras señales sutiles que pueden ser con los cambios en la manera de respiración, la dificultad para coordinar la respiración mientras se habla o se come, que puede ser menos notable, pero igualmente es impactante. Algo muy importante es la pérdida del olfato. La reducción del sentido del olfato puede ser un signo temprano de Parkinson's. Esto es importante en términos de disfagia porque puede afectar la cantidad de comida que se consume, llevando una reducción del disfrute de la comida y del apetito. Y finalmente, la sensación de tensión en la garganta. Algunas personas pueden describir una sensación de tensión o incomodidad al tragar o sentir que la comida está atascada o no baja. Esto también se conoce como sensación global o global sensation. Ana, ¿es común que una persona con Parkinson desarrolle estos síntomas y es más probable que ocurra al principio del diagnóstico o más adelante cuando la enfermedad está más avanzada? Pues sí, es bastante común que las personas con enfermedad de Parkinson desarrollen síntomas relacionados con el habla y la deglución. A menudo empieza con la disartria, que es una habla más lenta, arrastrada o poco clara, y después la disfagia, que es la dificultad con la deglución. Por ahí alrededor de 60-90% de las personas con EP experimentarán alguna forma de deterioro del habla y dificultades de deglución a medida que la enfermedad progresa. Estos síntomas pueden surgir en cualquier etapa de la enfermedad, pero tienden a hacerse más notorios a medida que la condición avanza. Sin embargo, los cambios en el habla, como una voz suave o un habla monótona, pueden ser signos tempranos de la enfermedad, incluso antes de que aparezcan síntomas motores como temblores o rigidez. Pero dando que no se sabe cuándo los pacientes con EP desarrollaran dificultades para tragar y los síntomas no siempre se alinean con la gravedad de los problemas, es importante obtener un estudio de deglución inicial o de referencia para intervenir tempranamente con las deficiencias sutiles de deglución que ya han comenzado a desarrollarse. ¿Cómo se relaciona el habla y la deglución? Si hay un problema con uno, ¿significa siempre que hay un problema con el otro? El habla y la deglución comparten muchos de los mismos músculos y vías neuronales, particularmente aquellos involucrados en la coordinación de la boca, la lengua y la garganta. Si bien ambas funciones dependen de las mismas estructuras, un problema con una no significa automáticamente que habrá un problema con otra. Por ejemplo, una persona puede experimentar problemas del habla pero no tener dificultades con tragar o viceversa.
Sin embargo, en condiciones progresivas como el Parkinson, es común que a medida que la enfermedad avanza, haya dificultad con problemas de voz, el habla y la deglución, ya que los mismos cambios neurológicos afectan tanto el habla como la deglución. Por esta razón, a menudo un patólogo del habla y lenguaje abordará todas las cuestiones del habla y de voz y deglución en algún momento durante el tratamiento. ¿Cómo suele ser una consulta inicial con un terapeuta del lenguaje y el habla? Pues usualmente una consulta inicial implica una evaluación exhaustiva de las habilidades del habla, voz y deglución del paciente. Me tomo el tiempo para obtener un historial médico detallado. Más importante, entender las preocupaciones del paciente y evaluar tanto la función oral motora como las habilidades de comunicación cognitiva, especialmente las preocupaciones del paciente, porque no siempre lo que le molesta a la familia es lo que le molesta al paciente. Las evaluaciones suelen incluir pruebas que evalúan habilidades cognitivas, patrones de respiración, calidad vocal, articulación y claridad del habla. Y si la deglución es una preocupación, se completará una evaluación instrumental de la deglución, como un estudio de deglución con bario modificado, en inglés se llama un MBSS, o una evaluación endoscópica de deglución por fibra óptica, en inglés eso se llama una FEES, un FEES. De cualquier manera, creo que es importante obtener un estudio instrumental de referencia de la deglución con una persona con diagnóstico de Parkinson's. Los estudios de referencia son importantes porque nos dan a un punto de partida para rastrear cambios a lo largo del tiempo y desarrollar un plan de tratamiento individualizado. Estas evaluaciones nos ayudan a entender en qué nivel funcional se encuentra el paciente y qué estrategias compensatorias o terapias serán más beneficiosas. Me gustaría explicar un poco los dos diferentes estudios del tragado, que nuestra población de EP y sus familias sepan qué esperar, porque muchas veces cuando alguien empieza a tener dificultades con el tragado y les dicen, haga este estudio o haga el otro estudio y no entienden qué son los estudios, se pueden sentir un poco estresados. Durante el estudio de deglución con bario, el MBSS, se te llevará a una sala de radiología porque este es un examen de rayos X utilizado para evaluar el mecanismo de deglución y su seguridad y eficiencia. Primero, la persona se sienta en una silla frente a una máquina de rayos X. No se necesita una preparación importante y no es necesario ayunar. Se les dará diferentes tipos de alimentos y líquidos para tragar, todo mezclado con bario, que es una sustancia especial que se muestra claramente en los rayos X. Esto puede incluir agua, líquidos espesos, alimentos tipo pudín o sólidos como galletas y una pastilla de bario. A medida que tragan, un video de rayos X graba lo que sucede dentro de la boca y la garganta. El patólogo del habla y el radiólogo observan para ver qué tan bien se mueve todo y si los alimentos o líquidos están entrando en las vías respiratorias, que se llama la aspiración, o pasando por el esófago hacia el estómago. Después de esta prueba, revisaremos el video y explicaremos lo que encontramos. Basándonos en los resultados, podemos recomendar cambios en los tipos de alimentos que consumen, sugerir ejercicios para mejorar la deglución o enseñar formas más seguras de tragar. El otro tipo de estudio que también ve el tragado es un FEES, FEES. Durante este procedimiento, no necesitarás ir a una cita de radiología. En su lugar, el patólogo del habla podrá evaluar la seguridad y eficiencia de la deglución usando una pequeña cámara. La persona se sienta generalmente en una silla. El endoscopio, que es un pequeño tubo flexible con una cámara, se coloca suavemente a través de la nariz para que podamos obtener una vista clara de la garganta mientras tragan. Se les dará varios tipos de alimentos y líquidos, como el otro estudio, como agua, líquidos espesos y diferentes consistencias de alimentos como pudín, plátanos, pan, galletas y medicamentos.
La diferencia de este examen es que se pueden traer comidas específicamente en que las tienen dificultades. La cámara muestra imágenes en tiempo real y la garganta y la laringe en una pantalla. Podemos ver si los alimentos o líquidos están yendo al esófago y al estómago o si algunos están entrando en las vías respiratorias, que es la aspiración. Y como el otro tipo de estudio, también revisaremos lo que vimos y compartiremos los resultados. Después de estos estudios que se hacen, ¿cuáles son las diferentes terapias y opciones de tratamiento disponible en que pueden diferir unos casos de otros? Bueno, hablando con lo del tragado, depende de cuáles son las condiciones y qué está pasando con el tragado. Esto significa que el tratamiento variará según las deficiencias específicas de deglución encontradas durante la evaluación instrumental de la deglución, pero la terapia puede involucrar un mejor control oral durante la masticación y la preparación para tragar estos alimentos, ejercicios para fortalecer los músculos involucrados en la deglución, estrategias compensatorias adaptadas al paciente que fueron probadas durante esa evaluación instrumental y modificaciones dietéticas. La razón por qué hablo tanto con de esta evaluación instrumental es porque es muy difícil dar la prescripción de ciertos ejercicios si no se puede ver cuáles son los déficits de la persona, porque no son iguales a lo de otra persona de EP, todos somos diferentes. Pero otros ejercicios específicos para la voz puede ver LSVT, el Lee Silverman Voice Training, Speak Out y Forte, que son ejercicios de entrenamiento de resistencia de fonación. El LSVT, Loud, se enfoca intensivamente, consiste en 16 sesiones de 1 hora durante 4 semanas, que serían 4 sesiones por semana, además de un programa de ejercicios en la casa. El LSVT se enfoca en el volumen y en enseñar a las personas a pensar en voz alta. To think loud, pensar en voz alta, ya que el Parkinson's puede hacer que las personas hablen más suavemente sin darse cuenta. Después O- de que una persona pueda terminar el LSVT Loud, puede hacer LSVT for Life, que es un programa virtual que consiste en clases de ejercicios grupales como forma de terapia, mantenimiento dirigidas por entrenadores de LSVT for Life. Pero también tengo que decir que hay otro programa que se llama Speak Out. Este programa especializado de terapia de voz creado por el Parkinson's Voice Project es un programa estructurado que consiste de 12 sesiones y un programa de ejercicios en casa enfocando en el habla intencional. También las personas que completan Speak Out pueden participar en un grupo mensual llamado Loud Crowd para mantener su progreso, practicar sus habilidades y mantenerse en conectados con otros. Y finalmente, el otro programa se llama Forte, ejercicios de entrenamiento de resistencia de fonación, desarrollado por la doctora Edie Hapner y Aaron Sigler, que también se utiliza ampliamente para cambios de voz relacionados con edad, pero se ha aplicado a problemas de voz de condiciones neurológicas como la enfermedad de Parkinson's. Bueno, y el otro tipo de ejercicio se llama Forte, ejercicios de entrenamiento de resistencia de fonación, y eso fue desarrollado por la doctora Edie Hapner y el doctor Aaron Siegler. Eso se utiliza ampliamente para tratar cambios de voz relacionados con la edad, pero también se ha aplicado a problemas de voz de condiciones neurológicas como la enfermedad de Parkinson's. Lo que me gusta mucho de este programa es que se centra en fortalecer los músculos vocales a través de ejercicios de harto esfuerzo, muy similar al entrenamiento de resistencia para el cuerpo. Otros tratamientos incluyen estrategias de ritmo para el habla y ejercicios de articulación. Y otra cosa que es muy importante es hablar si existen situaciones en las que los ajustes de la medicación puede ayudar,
porque esto en realidad puede ayudar mucho a la calidad de vida al paciente, a la persona con EP y también para las familias. Los ajustes de la medicación, como alterar el momento de los medicamentos dopaminérgicos, como la levodopa, a veces pueden mejorar los síntomas motores, incluida la dificultad para hablar y tragar. En algunos casos, trabajar con el neurólogo para optimizar los medicamentos puede reducir estas deficiencias, aunque los efectos pueden variar ampliamente de una persona a otra. Por ejemplo, si una persona tiene mucha dificultad comiendo la cena, pero el desayuno le va muy bien, puede hablar con el neurólogo para ver si la hora en que toma esa levodopa puede involucrarse en mejorar, poder comer la cena más fácil. Ana, ¿cuáles son algunos de los desafíos que ha encontrado durante algunas de sus consultas? Esta es una pregunta muy buena porque un desafío común es superar el impacto cognitivo y emocional de Parkinson. Algunas personas pueden experimentar una reducción de motivación o depresión, lo que puede dificultar su participación en la terapia. Además, el Parkinson afecta el control motor, por lo que incluso con esfuerzo, el progreso puede ser lento, lo que puede ser frustrante para los pacientes y sus familias. Entonces, la variabilidad en los síntomas, especialmente con los periodos de on-off, que a veces estoy bien, a veces no, debido a las fluctuaciones en la medicación, también hace que sea más difícil lograr una mejora o progreso constante. Pero algo que me gustaría enfatizar, que no se habla mucho y tiene un gran impacto a los pacientes y cuidadores, son los cambios cognitivos que una persona con Parkinson puede experimentar. Las personas con enfermedad de Parkinson pueden experimentar una variedad de cambios cognitivos que pueden afectar el pensamiento, la memoria y las habilidades para resolver problemas. Te voy a dar un poco de ejemplos en que eso puede afectar. Por ejemplo, el pensamiento lento, esto no significa que es una pérdida de inteligencia, pero puede dificultar actividades como tomar decisiones, planificar o cambiar entre actividades. Los problemas de la memoria a corto plazo puede verse afectada. Las personas pueden tener dificultades para recordar eventos o detalles, o lo que también puede afectar es recordar cuándo y qué medicamentos toman. Las dificultades de atención pueden tener dificultad concentrarse en actividades, especialmente durante periodos prolongados. Puede volverse difícil, actividades múltiples o al mismo tiempo también puede ser un desafío. La función ejecutiva. Estas son las habilidades cognitivas que ayudan con la planificación, organización y resolución de problemas, a lo que dificulta la gestión de actividades complejas o la adaptación de nuevas situaciones. Esto puede ser frustrante para un paciente de EP porque lo que era fácil antes, ahora no es fácil. También las habilidades visuales espaciales. Algunas personas pueden tener problemas para juzgar distancias o percibir dónde están los objetos en el espacio. Esto puede afectar actividades como conducir o caminar por áreas concurridas. Los cambios de lenguaje son dificultades para encontrar palabras o para seguir conversaciones, especialmente en lugares ruidosos. Por eso muchas veces cuando las personas con EP van a un restaurante que es muy ruidoso, tienen dificultad encontrando sus palabras y seguir las conversaciones porque hay muchos estímulos y es más difícil. Y lo último es la demencia por enfermedad de Parkinson. En las etapas más avanzadas, algunas personas pueden desarrollar déficits cognitivos más severos, conocidos como la demencia por enfermedad de Parkinson. Esto puede afectar la memoria, la atención, el razonamiento y el juicio, y es similar a otras formas de demencia, aunque típicamente progresa más lentamente. La razón por qué hablo mucho de esos déficits cognitivos es porque es importante seguir estimulando el cerebro y proporcionar ejercicios cognitivos como rompecabezas, lectura o actividades estructuradas junto con la intervención del habla y el lenguaje.
También se ha demostrado que el ejercicio físico apoya la salud cognitiva en personas con Parkinson's. Entonces, para ayudar a mantener una mejor calidad de vida, tanto para la persona con Parkinson's como para los cuidadores, mantener rutinas y reducir distracciones puede facilitar el afrontamiento de los cambios cognitivos en la vida diaria. ¿Cómo trabaja con los familiares o aliados en el cuidado para ayudarles a apoyar a su ser querido que puede experimentar dificultades muy visibles al hablar y tragar? Sí, claro. La educación es clave para trabajar con familiares y cuidadores. Yo les enseño maneras de ayudar a su ser querido a comunicarse de una manera más efectiva. Esto podría involucrar dar tiempo adicional para las respuestas, reducir el ruido de fondo o el uso de dispositivos de amplificación como un micrófono portátil. En el respecto a la deglución, educo a los cuidadores sobre técnicas de alimentación seguras, específicas para el paciente, pero para eso tenemos que hacer un estudio instrumental del tragado, pero reconociendo signos de aspiración como una tos después de tragar y facilitando la gestión de los alimentos, por ejemplo, alternando texturas y asegurando la hidratación. Y en situaciones sociales, animo a los cuidadores a ayudar a sus seres queridos a sentirse más cómodos abogando por sus necesidades, ya sea frenando las conversaciones, que hablen un poco más despacio o encontrando lugares tranquilos para comer. Algunos pacientes y cuidadores se benefician de planificar con anticipación, revisando el menú y eligiendo sus comidas con tiempo en un ambiente más tranquilo para permitir tiempo extra sin estímulos o factores estresantes adicionales. ¿Hay algunas otras cosas aparte de la terapia del lenguaje que las personas con la EP puedan hacer de forma proactiva para favorecer el habla y la deglución? Sí, absolutamente. Hay varias medidas proactivas. El entrenamiento de los músculos respiratorios puede ayudar a mejorar el soporte respiratorio para el habla y prevenir complicaciones relacionadas con músculos respiratorios débiles que pueden afectar la deglución. Esto tiene que ver con diferentes máquinas que ayudan a fortalecer los músculos expiratorios, pero es muy importante asegurarse que el entrenamiento de los músculos respiratorios se realice al principio con un individuo capacitado como un patólogo del habla, del lenguaje o un fisioterapeuta, porque se necesita entender cómo usar estas máquinas y poco a poco mejorarse. Pero también la actividad física general, particularmente ejercicios que se centran en la postura y el control de la respiración, también puede apoyar la función del habla y la deglución. Mantenerse bien hidratado y mantener una buena higiene bucal también son críticos, ya que la boca seca y la mala salud oral puede agravar los problemas de la deglución. Finalmente, las consultas regulares con patólogos del habla y del lenguaje, fisioterapeutas y neurólogos aseguran que cualquier cambio en la función se aborde de manera temprana antes de que se desarrollen problemas más significativos. Entonces, si uno va a una terapeuta del habla y del lenguaje y del tragado, esto no significa que la vi por 6 semanas y ya se acabó todo. Es importante volver y hacer estas consultas regularmente porque las cosas pueden cambiar. Ana, ¿qué recursos recomienda? Y también, ¿cuál es la recomendación que hace usted para encontrar un terapeuta de lenguaje? Hay muchos recursos que pues, se pueden usar y que yo recomiendo. Uno de los recursos son la línea de ayuda del sitio de web de la Fundación de Parkinson's. Ellos ofrecen una línea de ayuda gratuita que es 1-800-4PD info, donde se puede obtener consejos sobre recursos locales, incluidos terapeutas del lenguaje y del habla que se especializan en EP y tienen un directorio en línea que puede ayudar a localizar profesionales en su área. También el web de Parkinson's Voice Project, que es el proyecto de voz de Parkinson's, se puede encontrar una lista de terapeutas
que están certificadas en Speak Out. Otra cosa puede ser la Asociación Americana del Habla y del Lenguaje y Audición, que se llama ASHA, ASHA. En esa herramienta se encuentra un profesional. Puedes encontrar terapeutas del lenguaje y el tragado certificadas por ubicación de especialidad. Entonces, si estás buscando una terapeuta del lenguaje y que puede hacer LSVT o puede hacer Speak Out o del tragado, ahí están listas de terapeutas. Otro lugar en que puedes buscar es en el web del tratamiento de Lee Silverman Voice Treatment, en que también tienen las terapeutas que se especializan en este tipo de tratamiento. Otro, puedes buscar a tus hospitales locales o clínicas de neurología. Muchos de esos hospitales, especialmente aquellos con departamentos de neurología o centros de trastornos de movimiento, tienen programas de terapia del habla con una patóloga del lenguaje y el tragado que se especializan en enfermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad de Parkinson's. Pero últimamente, también nuestra comunidad de Voice Rehab. Nosotros, Voice Rehab, tenemos una comunidad web apoyando a nuestros pacientes en su viaje con trastornos de la voz y la deglución o las vías respiratorias. Y recientemente también lanzamos una fundación para el bienestar de la voz y la deglución. Aquí ofrecemos unas clases gratuitas de voz y de deglución, incluyendo un coro, un grupo de almuerzo y el grupo de Loud Crowd. Y también estamos buscando asociaciones para servir mejor nuestra comunidad. Pero más que todo, unos consejos adicionales es acuérdate comenzar temprano. Incluso si los problemas del habla o deglución son leves, la intervención temprana puede ser clave para mantener la función por más tiempo. Seguimientos regulares, que ya lo dije, al igual de que muchos aspectos al cuidado de la EP, la terapia del habla no debe ser una intervención única. Los seguimientos regulares son importantes. Y unirse a grupos de apoyo. Los grupos de apoyo locales para personas con Parkinson's a menudo comparten recomendaciones de terapeutas del lenguaje y el tragado de confianza y brindan una comunidad tanto para pacientes como para cuidadores. La Fundación de Parkinson es un muy buen lugar para encontrar estos grupos. Como siempre, nuestros especialistas en información sobre el Parkinson podrán responder a sus dudas y ofrecerle información en inglés o español acerca de este tema o cualquier otro que se relacione con el Parkinson. Puede contactarlos llamando a nuestra línea de ayuda al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. Para obtener recursos, videos e información en español, visite parkinson.org/recursos. Para preguntas acerca de los temas tratados hoy o si desean dejar algún comentario sobre este podcast o cualquier otro tema, podrán hacerlo en parkinson.org/feedback. Si disfrutaron de este podcast, no duden en suscribirse, así como calificar y dejar un comentario sobre la serie de los podcasts de Apple o donde sea que reciban sus podcasts. En la Parkinson's Foundation, nuestra misión es ayudar a todas las personas diagnosticadas con Parkinson a tener la mejor vida posible hoy. Con este fin, estaremos presentando un nuevo episodio de esta serie de podcasts cada mes en inglés con esta serie inicial de episodios en español. Hasta entonces. Para más información y recursos, visite parkinson.org o llame a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-800-4PD-INFO o bien 1-800-473-4636, opción 3 para español. Gracias por escuchar.